injuria, difama y calumnia, con un absoluto libertinaje. Sin embargo, el Congreso no investiga y sanciona actos delictivos de sus propios integrantes. El Congreso ha destruido el Estado de Derecho, la democracia, la separación y equilibrio de poderes, modificando la Constitución con leyes ordinarias, con el fin de destruir al Ejecutivo e instalar una dictadura congresal. Ha llegado al extremo de limitar el poder soberano del pueblo, eliminando el ejercicio de la democracia directa a través del referéndum. La vacancia presidencial por incapacidad moral permanente es el mecanismo del control político del Congreso hacia el Ejecutivo y correlativamente la cuestión de confianza es el medio de control político del Ejecutivo hacia el Legislativo. Estas dos facultades no se pueden limitar aisladamente. Sin embargo, el Congreso prácticamente ha suprimido la cuestión de confianza, dejando incólume a la vacancia presidencial por incapacidad moral. Es decir, el Congreso ha roto el equilibrio de poderes y el Estado de Derecho para instaurar la dictadura congresal con el aval, como ellos mismos manifiestan, de su Tribunal Constitucional. El Congreso no ha autorizado la salida del presidente a eventos internacionales, con argumentos absurdos, como el de sostener que el presidente se va a fugar. No obstante a la pandemia de la COVID-19 y a los elementos foráneos, como la guerra entre Rusia y Ucrania, que han determinado que el mundo, una economía de guerra, el Perú crece económicamente al 3%. El nivel de endeudamiento, la inflación y el riesgo país son los más bajos de la región. Sin embargo, el Congreso, el sistema de justicia, entre otras instituciones estatales, no alineadas con los grandes intereses nacionales, perturban permanentemente la realización de las acciones tendientes a un mayor crecimiento económico y el consiguiente desarrollo social. Los adversarios políticos más extremos, en un acto inédito, se unen con el único propósito de hacer fracasar al gobierno, para tomar el poder sin haber ganado previamente una elección. Esta situación intolerable no puede continuar. Por lo que, en atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. Todos los que poseen armamento ilegal deberán entregarlo a la Policía Nacional en el plazo de 72 horas. Quien no lo haga comete delito sancionado con pena privativa de la libertad que se establecerá en el respectivo decreto ley. La Policía Nacional, con el auxilio de las Fuerzas Armadas, dedicarán todos sus esfuerzos al combate real y efectivo de la delincuencia, la corrupción y el narcotráfico, a cuyo efecto se les dotará de los recursos necesarios. Llamamos a todas las instituciones de la sociedad civil, asociaciones, rondas campesinas, frentes de defensa
y a todos los sectores sociales a respaldar estas decisiones que nos permitan enrumbar nuestro país hacia su desarrollo sin discriminación alguna. Estamos comunicando a la OEA la decisión tomada en atención al artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En este interregno, tal como lo hemos venido pregonando y haciendo desde el inicio, se respetará escrupulosamente el modelo económico basado en una economía social de mercado, que se sustenta en el principio que señala tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Es decir, se respeta y garantiza la propiedad privada, la iniciativa privada, la libertad de empresa con una participación activa del Estado en protección de los derechos de los trabajadores, la prohibición de los monopolios, oligopolios y toda posición dominante, conservando el medio ambiente y protección de las poblaciones vulnerables. ¡Viva el Perú! Según el conteo que nosotros estamos realizando, hay 100 votos a favor de la vacancia del presidente golpista Pedro Castillo. Repito, hasta el momento, según el conteo que estamos llevando, hay 100 votos a favor de la vacancia de Pedro Castillo. En breve, el Congreso dará la cifra oficial. Así es, en la práctica, Pedro Castillo ya no es más presidente de la República. Corresponde, según el orden constitucional, que asuma la vicepresidenta Dina Boluarte, pero sigamos escuchando al Congreso de la República. Bueno, están justamente ya. Sí, continúa todavía la votación y justo lo que mencionabas, Omar, antes de iniciar el pleno, algunos congresistas le habían hecho una invocación pública a Dina Boluarte a que se presente en el Congreso de la República para que, de acuerdo a lo que establece la sucesión constitucional, asuma como presidenta de la República. Ya la votación se ha cerrado, escuchemos al presidente del Congreso. Han votado a favor 101 congresistas. Congresistas, Pedro Castillo ha sido destituido del cargo de presidente de la República, ya no es más presidente del país. 101 votos. Bueno, reiteramos la información. Pedro Castillo ya no es más presidente de la República. 101 votos a favor, 6 en contra, 11 abstenciones. Reiteramos, Mabel, la información de último minuto. El Congreso de la República decidió vacar al presidente golpista Pedro Castillo con 101 votos a favor. Mariano, te escuchamos. Corresponde entonces, según la Constitución, que la vicepresidenta Dina Boluarte asuma el cargo, la primera presidenta de nuestro país en estas circunstancias. Mariano, te escuchamos. En contra, 6. Abstenciones, 10. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo 117 de la Carta Política. En consecuencia, se procederá al régimen de sucesión presidencial establecido en el artículo 115 de la Constitución Política del Estado. Señores congresistas, se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. Si no hay oposición por parte de ningún congresista, se dará por aprobada. Ha sido aprobada. Señores congresistas, voy a continuar. No puede fugarse. Voy a continuar. Por favor. Se cita a las 15 horas, 3 de la tarde, a la representación nacional, a la sesión del Pleno, en el que se tomará juramento a la señora Dina Boluarte Segarra, primera vicepresidenta de la República, para que asuma el cargo de presidente de la República. Con la mirada a la presidenta del Poder Judicial, y está subiendo en este momento ya a la mesa directiva del Congreso para
asumir funciones. Primero debe jurar, le da la mano al presidente del Congreso, José William Zapata, quien invita a tomar asiento. Ambos ya están sentados en la mesa directiva del Congreso. El presidente del Congreso, quien en este momento tiene la banda presidencial y quien de manera protocolar es quien asume la presidencia de la República por algunos minutos hasta que se le imponga este distintivo a Dina Boluarte. Escuchemos al presidente del Congreso. Invito a la primera vicepresidenta de la República, señora Dina Ercilia Boluarte Segarra, a prestar el juramento de ley por mandato constitucional para asumir la presidencia de la República. Se ponen de pie tanto el presidente del Congreso como la todavía vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, quien pone su mano derecha sobre la Biblia y levanta la mano izquierda para prestar juramento. Escuchemos. Dina Ercilia Boluarte Segarra, juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos, que ejerceré fielmente el cargo de Presidenta de la República, que asumo de acuerdo con la Constitución Política del Perú, desde este momento hasta el 26 de julio del 2026, que defenderé la soberanía nacional, la integridad física y moral de la República y la independencia de las instituciones democráticas, que cumpliré y ha de cumplir la Constitución Política y las leyes del Perú, y que reconoceré la libertad de culto, la formación cultural y moral de los peruanos. Muchas gracias. Jura entonces de esta manera Dina Boluarte al cargo de presidenta de la República. Inmediatamente el presidente del Congreso, José William Zapata, se retira la banda presidencial y está presto ya a colocarle la banda, este distintivo. Le coloca la banda presidencial a Dina Boluarte, que la convierte en la primera presidenta de la República. Se da la mano con el titular del Parlamento y saluda a la representación nacional. Ya tenemos nuevo presidente. Dina Boluarte es la primera presidenta de nuestro país, quien fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social desde el inicio del gobierno del presidente Castillo hasta la renovación del último gabinete con Betsy Chávez en el Premierato. Escuchemos el himno nacional. Están pidiendo, sí, el himno nacional. Dina Boluarte se coloca la mano en el pecho. Los congresistas entonan entonces las sagradas notas de nuestro himno nacional. Están de pie todos los congresistas que se encuentran en este momento en el hemiciclo del Congreso. Dina Boluarte, reiteramos, ya es presidenta de la República, acaba de prestar juramento ante la representación nacional y en breve dará un mensaje a la nación, su primer mensaje a la nación, tal y como lo ha indicado el presidente del Congreso, José William Zapata. Les estaba mencionando, compañeros, la trayectoria de quien ahora es la primera presidenta de nuestro país. Habíamos indicado que, bueno, además de este cargo público por elección popular de primera vicepresidenta de la República, fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social desde el inicio del gobierno del expresidente golpista Pedro Castillo hasta la última renovación del gabinete con Betsy Chávez a la cabeza como primera ministra. Lo que dijo en su momento Dina Boluarte es que había decidido alejarse del gabinete y únicamente seguiría sirviendo al país como primera vicepresidenta de la República. Aunque recordemos que cuando el expresidente Pedro Castillo se expresaba públicamente, cuando empezaron a aparecer estas investigaciones en su contra y empezaron a declarar algunos colaboradores eficaces, Dina Boluarte en alguna de sus apariciones públicas había indicado que si se vacaba al presidente Castillo, ella se iría con él. Aunque luego de lo que ocurrió el día de hoy, con estas medidas que el expresidente Castillo anunció, entre ellas el cierre del Congreso y la reorganización de las instituciones del Estado,
Dina Boluarte, la presidenta Dina Boluarte, expresó a través de su cuenta de Twitter que no respaldaba de ninguna forma el golpe de Estado o la intentona de golpe de Estado que el expresidente Castillo había orquestado. Culminan entonces de entonar las sagradas notas de nuestro himno nacional. Los congresistas aplauden. En breve, Dina Boluarte brindará su primer mensaje a la nación. Escuchemos lo que dice el presidente del Congreso. Ya le han colocado frente a ella este pequeño promontorio donde se encuentra su discurso, el primer discurso que dará como presidenta constitucional de la República. Escuchemos al presidente del Congreso. De la República a dirigir su mensaje al Congreso. Mensaje al Congreso entonces de la presidenta de la República, Dina Boluarte. Escuchemos. Señores congresistas. Hay un pequeño problema con el audio del hemiciclo. Están tratando de solucionar. Ya lo han solucionado. Vamos a escuchar entonces a la presidenta Boluarte. Y señores congresistas, queridas hermanas y hermanos de nuestra querida patria. Tengo el alto honor de estar en este pleno extraordinario para saludar en primer orden a todas y todos los peruanos que, no sin legítima razón, vienen observando esta difícil coyuntura que nos pone a prueba a todos los ciudadanos. Antes que política, soy una ciudadana y madre peruana que tiene pleno conocimiento de la alta responsabilidad que la historia pone en mis hombros. Y atendiendo a esa alta responsabilidad, va mi respeto por los millones de madres peruanas que día a día procuran el sustento para sus familias y son la base del coraje y la peruanidad. Como todos conocemos, se ha producido un intento de golpe de Estado, una impronta promovida por el señor Pedro Castillo, que no ha encontrado eco en las instituciones de la democracia y en la calle. Este Congreso de la República, atendiendo al mandato constitucional, ha tomado una decisión y es mi deber actuar en consecuencia. Asumo el cargo de Presidenta Constitucional de la República, siendo consciente de la enorme responsabilidad que me toca, y mi primera invocación, como no podía ser de otra manera, es convocar a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos. Nos corresponde... Transmisión de RPP desde el hemiciclo del Congreso. Primer mensaje al Parlamento de la Presidenta de la República, Dina Boluarte. Conversar, dialogar, ponernos de acuerdo, algo tan sencillo como tan impracticable en los últimos meses. Convoco por ello a un amplio proceso de diálogo entre todas las fuerzas políticas representadas o no en el Congreso. Es imprescindible retomar la agenda del crecimiento económico con inclusión social, del empleo digno, de la atención de emergencia para los sectores vulnerables, de pleno respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas, y también de manera impostergable de la reforma política que nuestro país requiere urgentemente. En esta ocasión hago un pedido también y muy concreto a la representación nacional. Solicito una tregua política para instalar un gobierno de unidad nacional. Esta alta responsabilidad debe ser asumida de consuno por todas y por todos. No voy a pedir ni podría hacerlo que no fiscalicen a mi gobierno, ni que no se escruten las decisiones que se tendrán que tomar. Lo que solicito es un plazo. Un tiempo valioso para rescatar a nuestro país de la corrupción y el desgobierno. La primera medida será enfrentar a la corrupción en todas las escabrosas dimensiones.
He visto con repulsión cómo la prensa y los organismos jurisdiccionales han dado cuenta de vergonzosos actos de latrocinio en contra del dinero de todos los peruanos. Este cáncer se debe extirpar de raíz. Por ello, mi primera medida será solicitar el apoyo de la Fiscalía de la Nación, de la Procuraduría Pública, para ingresar sin medias tintas a las estructuras corrompidas por las mafias al interior del Estado y se impulsen investigaciones y sanciones rápidas. Señoras y señores, necesitamos a los mejores peruanos. Gobernar el Perú no será tarea fácil. Tendremos que constituir un gabinete de todas las sangres, donde estén representadas todas las fuerzas democráticas, para que juntos podamos sacar a nuestra patria adelante. A nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional, instituciones fundamentales de la democracia, como lo hemos podido verificar el día de hoy, les digo. Aplauden tras las palabras de la presidenta Boluarte dirigiéndose a las Fuerzas Armadas. Ella ha pedido hasta el momento un tiempo de tregua política a la representación nacional. Algunos congresistas, les comento que se ponen de pie en este momento para aplaudir nuevamente a las Fuerzas Armadas, al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que está en la galería del segundo nivel del hemiciclo del Congreso y que han estado de pie desde que llegaron a este recinto congresal. Sigamos escuchando a la presidenta Boluarte. Confíen en que el gobierno que se inicia respetará su misión constitucional, que guarda relación con la seguridad de todos los peruanos. El militar y el policía son en realidad, como lo mencionan nuestras constituciones fundacionales, los ciudadanos con el uniforme de la patria. Yo soy del país profundo. Nací y crecí en un pueblito del Perú. Soy la última hija de una numerosa familia. Una familia que vivió en la precariedad y creció en el afecto de mis padres. Aprendí el trabajo y la lealtad. Ofrezco por eso, hoy ante este magno poder del Estado, arduo trabajo para hacer un país viable y reafirmo mi lealtad a la Constitución y a las leyes de la República y al pueblo peruano. Al final de esta tarde, no puedo dejar de recordar a José María Arguedas, al Taita Arguedas, como le llamamos los apurimeños, quien enseñó que la lucha es un bien, el más grande bien que le ha sido otorgado al hombre. Y en virtud a esa enseñanza me comprometo ante el país a luchar porque los nadies, los excluidos, los ajenos tengan la oportunidad y el acceso que históricamente se les ha negado. ¡Que viva el Perú! Muchas gracias. Con eso culmina Dina Boluarte su primer mensaje a la representación nacional. Ha hecho una invocación, un pedido al Parlamento de una tregua política para poder instaurar un gobierno de unidad nacional y además ha solicitado públicamente el apoyo de la Fiscalía para extirpar el cáncer de la corrupción en los distintos estamentos del Estado. Así lo ha dicho la presidenta de la República en su primer mensaje a la representación nacional. Escuchemos al presidente Williams. Invitados todos. El Congreso de la República ha restituido el orden democrático y constitucional, declarando la vacancia de la presidencia del señor Pedro Castillo y ha tomado juramento a la vicepresidenta Dina Boluarte Segarra. Ello tras el anuncio del señor Pedro Castillo de un intento de quebrantar la constitucionalidad y el Estado de Derecho. En ese sentido, debo agradecer a las instituciones que se pronunciaron condenando el intento de golpe de Estado, el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, el Tribunal Constitucional, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General, entre otras instituciones. Quiero saludar a todas las instituciones cuyos titulares
se encuentran presentes, en especial a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, quienes han cumplido con su rol constitucional de garantizar el orden interno, contribuyendo con la institucionalidad democrática. Gracias. Hemos escuchado entonces al presidente del Congreso, José Williams, quien ha agradecido o reiterado su agradecimiento a las Fuerzas Armadas aquí presentes, entre otras autoridades del Estado, por su rol de hacer respetar la Constitución. Se da la mano en este momento con la presidenta Boluarte, que saluda nuevamente con sus dos manos a la representación nacional y se retira, está en este momento descendiendo de la mesa directiva, saludando a las galerías superiores del Parlamento, a algunos congresistas que están aquí también, y le da la mano a algunos congresistas. Sigue saludando entonces la presidenta de la República, Dina Boluarte, le da la mano a la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, quien es una de las autoridades que se encuentra aquí. Están intercambiando algunas palabras en este momento. Es seguida por fotógrafos. Continúa saludando, está saludando a la fiscal de la Nación en este momento, Patricia Benavides. Le saluda a la defensora del pueblo, a la congresista Susel Paredes también. Y saluda también a las galerías nuevamente superiores del Parlamento. Vamos a tratar de acercarnos para poder tener una vista privilegiada del recorrido de la presidenta Dina Boluarte, quien sigue saludando y conversando con algunos parlamentarios e invitados a esta sesión solemne del Congreso de la República.